cultura no hay país. Radio Cultura 979. Bienvenidos a una nueva temporada de El Hombre de la Bolsa. El programa que acerca al hombre común las alternativas de inversión que utilizan los especialistas. El programa plantea un cambio cultural para que el argentino deje de temerle a la bolsa y que su ahorro se encauce a mejores destinos. Con bloques educativos sobre finanzas personales e información financiera simple y sencilla para invertir. Conducido por los especialistas en mercados de capitales Alejandro Bianchi y Matías Tanoni. Bueno, bienvenidos al programa del Hombre de la Bolsa. Y hoy tenemos una semana muy politizada. La cosa está caliente aquí en la República Argentina y también a nivel latinoamericano. Venezuela prendida a fuego, 15 personas murieron. Y bueno, de todo eso, vamos a hablar con el máster y PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de North Carolina, Sergio Berenstein. Sergio, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, señor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por llamar. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido al Hombre de la Bolsa. Ale Bianchi te habla. Sergio, la verdad que una semana caliente en Latinoamérica. A ver, estamos obviamente frente a una situación donde el gobierno de Venezuela está avanzando en un régimen dictatorial con la intención de redefinir las leyes, las reglas más importantes, con una constituyente que se votó el domingo pasado, representantes que van a volver a, obviamente, debatir una constitución, con la particularidad de que la oposición boicoteó ese proceso y que muy poca gente fue a votar. Hay incluso debate respecto de cuánta gente fue a votar, pero en cualquier caso la cifra más creíble es un porcentaje mínimo del total del padrón, con lo cual hay un proceso que carece de la legitimidad de origen necesaria como para que se cumplan con los mecanismos mínimos de una democracia representativa. Entonces, lo que estamos viendo, más de 120 muertos en los últimos 2 meses, con la oposición en la calle, en un enfrentamiento que obviamente encuentra el régimen de Maduro muy aislado internacionalmente. La mayoría de los países razonables del mundo ya han desconocido a la constituyente y han obviamente declarado que esperan que esto se resuelva de una manera distinta, con una negociación entre el gobierno y la oposición. Esto no está pasando, y yo diría, las condiciones básicas para que Venezuela pueda funcionar normalmente no se cumplen. Hay una crisis humanitaria muy significativa, faltan los instrumentos básicos, alimentos, medicamentos. Está quebrado el pacto social directamente, ¿no? En Venezuela Olvídate, se quebró todo. Hay una hiperinflación, incluso peor que la que vivió Argentina en los años 89 y 90. Hay un Estado represivo que está con métodos formales e informales, con grupos de tareas parecidos a los que había acá en la época de la dictadura, avanzando y, digamos, reprimiendo con todo tipo de premios ilegales y violaciones a las normas básicas. Hay un intervencionismo por parte de Cuba que controla el resorte del poder, de la inteligencia del gobierno venezolano, y ciertamente hay una incapacidad de la comunidad internacional para influir de forma contundente en este proceso, con los problemas típicos que
tiene los acuerdos tipo la OEA o el Mercosur para hacer enforcement de normas que están escritas, como para que nunca haya que utilizarlas, y cuando tenés que utilizarlas es muy difícil hacerlo, ¿no? Bueno, ahí me gustaría hacer un doble clic, porque vos sabés que nuestro programa está seguido por muchos inversores. Los bonos de Venezuela rinden cosas espectaculares, 30, 40% en dólares en términos anuales. Están obviamente de alguna forma garantizados por el petróleo que hay atrás en Venezuela, pero bueno, claro, esto siempre y cuando el régimen democrático, el pacto social continúe, donde la cosa se empieza a desquebrajar como lo está haciendo en Venezuela. Uno duda respecto de la posibilidad de pago, y para el que no entró, para el que la mira de afuera y está buscando el punto de entrada, yo sé que vos sos profesor de historia, estudiaste historia ahí en la Universidad de Buenos Aires. ¿Vos cuándo crees que puede ser el momento en el cual Venezuela pegue la vuelta? ¿Qué tiene que pasar? A ver, primero, por supuesto que cuando vos tenés rendimientos, esas características, hay algo que funciona muy mal, ¿verdad? Uh-huh. Y la posibilidad de default está descontada en el rendimiento, naturalmente. Son bonos que te rinden mucho más que los peores bonos basura, con lo cual hay un problema sistémico que está reflejado naturalmente en el precio de los activos. En particular te diría que Venezuela ya no es hace mucho un régimen democrático, era una democradura hasta hace poco y ya es un régimen abiertamente dictatorial a partir de este intento de redefinir las reglas de juego básicas. Los derechos de propiedad en Venezuela están naturalmente cuestionados hace mucho tiempo. Hubo expropiaciones, bueno, en el caso de Sidor, ¿no? Que fue la única empresa expropiada que pagó en su momento Chávez a Paolo Roca, dicen, porque bueno, acá el gobierno de turno recibió una parte, ¿no? Eso no lo sabemos, pero lo que es seguro es que hay una violación sistemática a los derechos de propiedad, y sobre todo, pensémoslo de manera, comparativa, ¿no? Lo que está viviendo hoy Venezuela es parecido a lo que vivieron otros países en la década de 60, la década de 70, como por ejemplo lo que vivió Cuba, lo que vivió Nicaragua. Es diferente a lo que vivieron otros países de América Latina que tuvieron populismos con características autoritarias, como la Argentina. Nunca llegamos a los niveles de Venezuela. Nuestros activos financieros nunca rindieron tanto, lo cual quiere decir que nunca estuvo tan mal, ¿verdad? Ahora, para que Venezuela salga de esto, por supuesto, hay que ser muy pragmático. Yo creo que cualquier gobierno razonable que quiera arreglar la situación financiera, fiscal de Venezuela, va a tener que ir a una reestructuración. Yo no creo que esto se resuelva, ni los bonos del Estado venezolano, ni los de PDVSA, sin una reestructuración. El default puede ser algo amigable, pero naturalmente yo no creo que esto pueda resolverse claramente sin que haya reestructuración, porque Venezuela es un Estado que está absolutamente fundido. Y desde lo social, ¿cómo se arregla? Porque, a ver, Maduro no se va a ir nunca a esta no, a ver, lo tienen que echar. La solución no es endógena. Si me preguntás en el ideal de cómo se sale, nadie tiene la salida a estas cuestiones. La cosa se puede poner mucho peor, y es más, puede no mejorar por muchísimo tiempo. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Cuba es una dictadura que desde fines de la década del 50 se aferró al poder, y a pesar de todo nunca, hasta ahora, no hubo ningún atisbo de transición, y todos los intentos que hubo de presionar, etcétera, lo único que hizo fue reforzar a una élite cleptocrática y absolutamente totalitaria que sigue en el poder. De hecho, ahora la principal hipótesis es que un hijo de Raúl Castro siga en el poder cuando él se muera o cuando él se retire. Es decir, es un régimen incluso familiar, una especie de hecho, digamos, una monarquía, ¿verdad? Sí. Por lo menos en la Unión Soviética o en China, ¿no? Hay renovación distinta de liderazgo. En China se renueva de forma sistemática el liderazgo para evitar precisamente que haya esta clase de regímenes nepotistas. En Cuba ni siquiera eso, ¿no? Ahora, yo te diría, idealmente la comunidad internacional debería lograr lo siguiente: una gran negociación. Venezuela hoy sobrevive por Cuba y Cuba sobrevive por un apoyo entre China y Rusia, que están peleados entre sí, pero obviamente ganan
generándole un problema a Estados Unidos, por eso apoyan a Cuba y a Venezuela. Es una situación de equilibrio de poder, de balance de poder, así se llama, con lo cual acá hace falta una gran negociación que involucre a estos actores, que involucre a la Unión Europea y naturalmente a algunos países de la región. Como parte de esa negociación lo que hay que lograr es un llamado a elecciones libres y justas, detener el proceso constituyente y llamar a elecciones libres y justas con un nuevo parlamento, con un nuevo presidente, con otra clase de legitimidad, redefinir probablemente cambios constitucionales. Yo creo que eso es algo secundario. Lo importante es una ayuda humanitaria. Venezuela carece de todo, sobre todo de seguridad, y las Fuerzas Armadas son parte del problema. Hay naturalmente divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, pero la situación es de descontrol absoluto en las calles, ¿no? Así que necesitas ahí claramente el aporte de Naciones Unidas, de cascos azules, que sobre todo generen límites a la ahora represión desatada por las propias Fuerzas Armadas y de seguridad, algunas de las cuales responden, y esto es muy importante, ¿no? Venezuela es un régimen no solamente cleptocrático, sino hay sectores del chavismo muy vinculados al narcotráfico. Fíjate que cada tanto, últimamente una vez por mes o más con mayor frecuencia, que curiosamente encuentran barcos de bandera venezolana con mucha droga que quieren entrar a Europa. No por nada Venezuela tenía una alianza con la FARC. Entonces, y no por nada el acuerdo de paz de la FARC en Colombia se negoció en La Habana. ¿Por qué? Bueno, obviamente había un negocio de la droga y de las armas y del negocio del terrorismo en América Latina manejado por los cubanos. Entonces, necesitas ahí que haya una gran negociación y como parte de esa negociación que naturalmente la seguridad esté garantizada con la presencia de tropas internacionales. Y último, y esto no menor, ayuda humanitaria, reitero, ¿no? A un gran acuerdo internacional llamado a elecciones. Venezuela necesita una política de estabilización y naturalmente refundar su moneda. Desapareció el bolívar como tal. Cuando tenés una hiperinflación de estas características, la desconfianza en el signo monetario es absoluta. Sí, entonces, creo que la diferencia es algo así como 9000% entre lo que era en nuestro caso el tipo de cambio oficial y el claro, blue, ¿no? O el paralelo, ¿no? Exacto, entonces... Ahora, vos me estás diciendo, el caso ahí de Venezuela es un equilibrio de poder donde tenés, por un lado, la gente que recibe, digamos, comida, que cada vez, digamos, son menos, ¿no? En función del déficit que empieza a correr cada vez más fuerte Venezuela. Por otro lado, tenés un grupo de poder, digamos, una burocracia o una oligarquía, mejor dicho, que quiere quedarse y mantener el poder. Y, por otro lado, tenés las Fuerzas Armadas que defienden todavía, algunas partes se empiezan a separar, pero defienden todavía al gobierno de Maduro. Con lo cual, eso es lo que plantea el equilibrio versus el resto de la población, ¿no? Efectivamente. A ver, lo que tenés hoy es apoyo muy, muy acotado al régimen de Maduro. Hay todavía sectores que lo apoyan, pero son menos del 15% de la sociedad. Naturalmente las Fuerzas Armadas siguen siendo parte sustantiva. Es un gobierno, insisto, es una dictadura militar, con lo cual toda la familia militar está apoyando, por lo menos un porcentaje, más la gente que vive del Estado, y grupos, digamos, de la sociedad civil muy, muy, muy empobrecidos, que han recibido beneficios indudables en los últimos tiempos y que siguen apoyando al régimen, pero es una minoría. La mayoría de la sociedad está claramente en contra, por eso el régimen de Maduro no quiso llamar a elecciones, se fueron postergando elecciones importantes locales y estaduales que nunca se llevaron a cabo para no blanquear una eventual derrota del régimen, y cuando se llamaban elecciones constituyentes se generaron estamentos distintos, una especie de constitución soviética, ¿no? Votan los jóvenes, por ejemplo, votan las Fuerzas Armadas, votan los campesinos, formas de licuar el poder de los ciudadanos para de ese modo incrementar el peso relativo que tenía el régimen bolivariano. Y todo esto te pone de manifiesto que hay un debilitamiento espectacular, ¿no? Entonces, la situación actual es que el poder de las armas, el poder brutal, está todavía en manos de las Fuerzas Armadas, y esto es lo que sostiene
Claro, son los menos, pero tienen, digamos, el poder de las armas versus el resto de la población. Y lo interesante también, a diferencia, digamos, de la dictadura acá, que la dictadura acá en Argentina se asoció más a lo que es la derecha. Esta es una dictadura de izquierda, en teoría, ¿no? Bueno, las principales dictaduras del siglo XX fueron de izquierda. La dictadura soviética, obviamente la China, de Mao en adelante, dictaduras en toda Europa del Este, la dictadura en América Latina, la cubana, Nicaragua a partir del 79, digamos, lamentablemente es cierto que en Argentina nuestra experiencia de dictaduras de derecha, de ultraderecha, que violaron todos los derechos humanos, pero todos los autoritarismos o todos los totalitarismos son malos independientemente de que sean de izquierda o de derecha. La experiencia en el mundo son mucho más significativos en términos poblacionales, más importante la dictadura de izquierda que de derecha. Y sí, es una forma de mantener ese régimen que no ha sido demasiado exitoso desde lo económico. Ahora, ya corto con Venezuela. Por ahora, ir a comprarme un lotecito ahí frente a la playa, todavía lo suspendo hasta tanto mejore un poco la situación, digamos, de derecho de propiedad. Paso a Brasil y me acerco de a poquito a la Argentina. ¿Brasil cómo lo ves? Con Temer. Bueno, a ver, es una especie de contradicción, porque Brasil lo veo mucho mejor económicamente y en buena medida gracias a un gobierno muy débil y muy deslegitimado. Están avanzando en reformas que de otro modo hubiera sido muy difícil lograr, por ejemplo, reformas previsionales o laborales. Es extraño cómo lo hacen, ¿no? Con poca legitimidad política y, digamos, casos de corrupción que van aflorando, pero logran pasar las leyes en el Congreso. Así es. Yo creo que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Si estuviesen los sectores, digamos, tradicionales de influencia, de lobby, firmes en Brasil, capaz nunca hubieran logrado esto, ¿no? Y esto yo creo que es importante para entender la dinámica de los acontecimientos. Yo veo que en Brasil hay una transición muy caracterizada por la incertidumbre. No hay ningún candidato promarcado que esté bien en las encuestas hoy. Para los inversores hay una gran duda porque o está Lula o está Marina, y la incertidumbre que pueden incluso surgir candidatos aún, digamos, por reputación menos clara, ¿no? Y eso yo creo que le genera a Brasil un horizonte de altísima incertidumbre. Pues el año que viene tienen elecciones en Brasil y ahí se plantea también la posibilidad, este cambio hacia, digamos, un gobierno, o el fin del populismo que inició Argentina, que pareciera que quiere continuar Brasil y que en algún momento probablemente se lleve puesto a Maduro en Venezuela. En Brasil tiene una característica todavía no tan definida como en la Argentina, ¿no? Da la sensación de que hasta Lula puede volver, digamos, ¿no? Bueno, en la Argentina está por verse si es el populismo firme o no, depende de las elecciones este año. Y bueno, te llevo ahí finalmente la pregunta final. ¿Qué es ganar en Argentina y qué es perder? ¿Y puede volver Cristina? A ver, todo depende de lo que voten los bonaerenses en esta elección. Yo te diría, hoy Cristina tiene un piso alto en la provincia de Buenos Aires, un techo bajo en el país, la veo muy debilitada, empezando por Santa Cruz, que es una provincia que está naturalmente destruida, como consecuencia de las políticas desarrolladas por Néstor, por los gobernadores que lo siguieron, y por ahora la hermana del expresidente Kirchner. Me parece que hay también, y esto es importante marcarlo, ¿no? Un debilitamiento, sobre todo porque los gobernadores peronistas no la han apoyado a Cristina. Ningún gobernador ha apoyado su candidatura, de hecho ella se ha ido del Partido Justicialista. Divide y reinarás, ¿no? Es la gran fuerza de Macri, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? Macri cumplió con dividir a la oposición, pero no está claro que haya por lo menos hasta ahora generado una coalición con los recursos y con la resiliencia necesaria como para seguir gobernando. De hecho, veremos cuál es el resultado de esta elección, pero aún en el mejor escenario no va a tener mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, y la verdad es que la recuperación económica que en la macro se nota, es indudable, todavía no llegó fundamentalmente a las grandes ciudades, porque Argentina venía con un nivel de consumo alimentado oficialmente con el anabólico inflacionario, y al sacarlo, bueno, dejaste
naturalmente muchos sectores con una situación muy compleja, con un poquito de apertura comercial, poquito, nada extraordinario, ya esos sectores no pueden sobrevivir, pasa con los calzados, por ejemplo, algunos textiles, muebles, y esto impacta muchísimo en sectores que son mano de obra intensiva, con lo cual, por más que está creciendo el empleo, y digamos, en algún sentido uno ve alguna mínima recuperación, no alcanza para nada. Bueno, vos me estás hablando ahí, me decís, bueno, la economía de bolsillo en el argentino es un factor determinante quizá a la hora de votar, lo hemos visto en el pasado, pero también yo estaba viendo un video que vos colgaste en tu página, ahí con el hashtag on the go, be on the go, ¿no? Donde hablas de que hay una serie de factores o de cuestiones que muchas veces uno ve a los políticos, y acá te traigo la frase de Massa de la última semana, ¿no? Diciendo, bueno, el gran jugador son las pymes y el mercado de capitales representa la timba financiera. Hay mucha gente que se enojó, entre ellos yo, con esa frase, pero representan, digamos, cosas que están en el inconsciente de mucha gente y están apuntando esos votos, ¿no? Que no son cosas lógicas muchas veces, pero apuntan a determinadas características irracionales que tiene el voto. A ver, en campaña se dicen un montón de cosas, no hay que tomarlas en serio, ¿no? Y Massa, digamos, en privado dice cosas totalmente diferentes a las que dice en público, y digamos, son cosas que no hay que tomarlas con demasiada relevancia, eso no me preocupa tanto. Sí me preocupa, no lo que diga Massa, sino en todo caso un populismo residual que tiene la sociedad argentina, que lamentablemente impide o obstaculiza algunas decisiones o algunos temas que son fundamentales para el largo plazo, en particular la cuestión de la competitividad, que es un tema que el país tiene que resolver, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tomarlo esto con mucha responsabilidad, ¿no? Porque me parece que cuando mirás la situación de largo plazo del país, al margen de una elección, el país viene perdiendo competitividad hace muchísimo tiempo, viene perdiendo lugar en el comercio internacional. Cuando mirás, por ejemplo, marcas y patentes o innovación, Argentina tiene algunas situaciones interesantes cada tanto, un mercado libre, un global, ¿no? Pero en general, para un país con pretensión de desarrollarse está muy mal. Yo diría, los temas de fondo, los más importantes, ahí tenemos un rezago importantísimo en el debate, ¿no? Así que yo creo que hay que tomarlo esto con mucha seriedad. No me importa lo que se diga en materia electoral o en etapa electoral. Lo que me importa es las decisiones que se están tomando o las que no se están tomando, sobre todo. Las que no se están tomando también, ¿no? Bueno, por ejemplo, la ley de mercado de capitales está muy demorada. Bueno, por ejemplo, ¿no? Que es fundamental. Y yo creo que el mercado ahí también tiene que alimentar el debate de forma un poquitito más nítida, marcando estos temas y explicando a la sociedad por qué es bueno que haya un mercado de capitales. Esto no es obvio en la Argentina. Que haya gente que todavía diga que, por ejemplo, poner un impuesto a plazos fijos es subir un impuesto a renta financiera, es no entender el lugar que tiene el ahorro en la sociedad, ¿no? Está claro, ¿no? El plazo fijo, los cheques, las obligaciones negociables, los pagarés, todos los instrumentos, los fideicomisos financieros, todos los instrumentos que ofrece tanto el mercado bancario como el mercado de capitales, que en conjunto forman el mercado financiero, son la base para que las empresas tengan capital para financiarse y generar trabajo. Ahora, también es cierto, ¿no? Y a mí me produce como un poco de ruido que en la misma línea, digamos, el mismo partido de Massa, por otro lado está Tombolini diciendo cosas que a veces son un poco más sensatas, como, che, hay que bajar los impuestos porque puede haber capital para financiar la empresa, pero por otro lado, ¿quién va a poner una empresa con, digamos, una competitividad tan baja que te da el sistema impositivo argentino, ¿no? Hay cerca de, no sé, por ahí hablaban de 98 impuestos versus 3 que tiene Estados Unidos. Ojalá ese fuera el problema solamente, digamos, inconsistencia de las propuestas de un solo espacio, ¿no? A ver, insisto, no tomemos demasiado en serio lo que se dice para una elección, ¿no? Y sobre todo para la PASO, que no, digamos, no,
siquiera es una elección en serio, porque no se elige, no compite nadie contra nadie importante en ningún espacio político relevante en el país. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que, por ejemplo, el debate sobre la reforma tributaria está pendiente. ¿Cuál fue la propuesta del sector privado más que decir bajen impuestos? Claro, ¿cómo se financia eso, no? Porque Bueno, obviamente vos decís, el sector privado dice, che, bajen el déficit y bajame los impuestos. Las dos cosas es imposible, ¿no? Está claro que no se puede. Salvo que te endeudes una X cantidad de años, pero bueno, tenés que compensarlo con crecimiento, ¿no? Es un tema, ¿no? Pregunta, si llegás. Lo que digo es, acá hay una pobreza enorme en el debate público, espectacular, de la cual somos todos responsables. El responsable de la política, el responsable de la academia y el responsable del sector privado. No puedes pedirle a un tipo que no llega a fin de mes, o que no tiene laburo, o que labura 20 horas por día para sobrevivir, que elabore una propuesta de reforma tributaria. Es ridículo, pero sí, me parece, es una responsabilidad del sector privado, por ejemplo, proponer alternativas, alimentar el debate. No puede eso salir solamente del gobierno, ¿no? Entonces, sí, me parece que también hay cosas ahí que nos obligan a ser un poquito más autocríticos, a los que pensamos que el mercado es la mejor forma de generar valor y distribuir recursos en la sociedad. Es decir, bueno, la política pública tiene que ser alimentada con una visión sofisticada, realista, y al mismo tiempo que tenga sentido común, para de ese modo facilitar la formación de consensos sustentables, ¿no? Está claro. Bueno, acá desde El Hombre de la Bolsa tratamos de poner nuestro granito de arena, siempre educando y llevando un poco de información a los que operan y tratan de defender sus ahorros en la Argentina. Y en línea con eso, Sergio, a ver, supongamos un escenario, ¿no? Gana Cristina, no sé, como dicen algunas encuestas, por 6 puntos. ¿Vos ves complicada, digamos, la gobernabilidad hacia adelante? Primero, una cosa es que Cristina gane las primarias, otra cosa es que Cristina gane las elecciones de octubre. Las primarias no me dicen nada, la elección real es la que es por los puntos, es la diferencia entre el torneo de verano y el torneo en serio. ¿Importa quién gana el torneo de verano? No. Bueno, la primaria es igual. La primaria es igual. Lo que tenemos que pensar acá es que pasa en octubre, y para octubre falta un montón. Pero se puede hacer alguna matemática, ¿no? A partir de la primaria, porque es como casi una encuesta real time, una encuesta de verdad, ¿no? Es como... Es otra cosa, no es más que una encuesta, es digamos, primero hay que ver cuánta gente vota, si hay mucho ausentismo o no, ¿sí? Uh-huh. Por ahora uno ve que hay un nivel de desinterés espectacular, notable. Ajá. Así que hay que ser también prudente en ese orden. Segundo, hay que tener en cuenta que Argentina, digamos, ha tenido o tiene una gobernabilidad de baja calidad institucional, eso es cierto, pero por lo menos hasta ahora no ha demostrado tener problemas de gobernabilidad sistémica. De hecho, de que está Macri a la fecha no hubo ninguna cuestión, digamos, lo suficientemente grave como para alterar el equilibrio político, ¿sí? No pasó nada. Hay mucha gente que decía que se iba a ir al poco tiempo, que la campo, que no sé qué cosa, pero en la práctica no pasó absolutamente nada. Mi impresión es que eso va a seguir, que no hay ningún riesgo de gobernabilidad, en términos, si querés, de estabilidad política. El problema de Argentina es que se gobierna mal, pero gobiernan mal todos los gobiernos, no uno solo. ¿Me explico? Está bien, entonces vos me decís, llega el 19, llega bien, por más que ganara Cristina, ahora, desde lo económico, se le va a complicar un poquito más, ¿no? O sea, si hoy a Caputo tiene que hacer algunos malabares y lo critican después por emitir un bono a 100 años, me imagino, si se diese ese escenario, seguramente no entraríamos emergentes el año próximo, estaría el dólar un poquito más picante, ¿no? Me imagino una situación un poco más de tensión, ¿no? Y acercándonos a un escenario más al brasilero, ¿no? Pues tenemos a Lula que quiere volver y acá Cristina queriendo, digamos, nuevamente, ¿no? Depende de lo que haga el gobierno. Si el gobierno de la necesidad es una virtud, y, digamos, en vez de generar supongamos un escenario en el cual pierde en octubre el gobierno por 4 o 5 puntos, ¿no? Uh-huh, okay. Argentina va a tener un bloque de 9 senadores, ¿sí? Uh-huh. O sea, irrelevante. Si el gobierno busca un acuerdo con gobernadores,
y con dirigentes empresarios y sindicalistas, perfectamente puede arbitrar una salida en la cual no solamente no tenga problema de gobernabilidad, sino incluso pueda tener mayor probabilidad de avanzar en reformas que son fundamentales para que Argentina mejore la competitividad. O sea, reforma impositiva, reforma laboral, con lo cual, digamos, lejos de ser un escenario negativo, puede incluso ser un escenario positivo. Estaría forzado el gobierno a buscar el consenso, cosa que hasta ahora se ha negado. Entonces vos me decís, inclusive perdiendo por 4 o 5 puntos en octubre, el gobierno podría, desde el Senado, con acuerdo con los gobernadores, mantener, digamos, un escenario de gobernabilidad, y no solo eso, sino, digamos, aprobando y pasando las leyes, digamos, que estamos mencionando, quizá alguna reforma impositiva, un blanqueo laboral, la ley de mercado de capitales, todas esas cosas que andan dando vueltas que por ahora están frisadas. Así es. Bueno, me quedo con eso, me quedo con esa visión positiva. Sergio, ¿un último comentario que quieras hacerle a nuestros oyentes? No, simplemente pensar cómo uno puede dar una mano para que mejore el debate público y sobre todo para que las ideas pro mercado tengan un poquitito más de influencia en un país que se volvió muy populista y muy aislado del mundo, muy cerrado. Bueno, Sergio Berenstein, muchísimas gracias. Así pasaba Sergio Berenstein por El Hombre de la Bolsa. Realmente un placer tenerlo a Sergio, un tipo muy claro, que nos ha dado su visión y me dejó con esperanza, ¿no? Inclusive hasta 4 o 5 puntos abajo es manejable desde el Senado este país para el gobierno actual, y hasta podría llegar a pasar estas leyes que pueden mejorar un poco la competitividad, pueden mejorar el mercado de capitales, aunque a el señor Sergio Massa no le guste mucho, y de eso se trata la encuesta que tenemos en el día de hoy. El gran jugador es la pyme, dice Sergio Massa. El mercado de capitales representa la timba financiera. ¿Y vos qué pensás? ¿Tiene razón? Entonces lo voto, ¿sí? ¿Tiene razón, pero igual no lo voto? ¿Sí? Es decir, el que pone tiene razón, opción A o B, cree que el mercado de capitales es una timba financiera y cree de alguna forma que la frase no es un contrasentido en sí mismo, porque si el gran jugador es la pyme, ¿cómo se va a financiar la pyme? Es la gran pregunta que yo me hago y que en la página 17 de mi libro está un poco contestada, y hoy se lo ponía ahí en el tuit a Sergio Massa, espero que la lea. No es así, es el 61% de los votos por el momento, pero da votos. Es decir, un poco lo que hablábamos recién con Sergio, decir cosas en campaña se dicen un montón. Ahora, que realmente se piensen esas cosas es otra historia, ¿sí? Y en este caso me parece puede ser una de las cuestiones, ¿no? No es así, digamos, que el mercado de capitales es una timba financiera, porque sin mercado de capitales no hay país desarrollado posible. Ahora, da votos, porque una parte de nuestra población realmente lo cree así, ¿sí? Tiene muy mala prensa, y tiene mala prensa, ¿por qué? Porque la historia económica y de volatilidad de nuestro país te muestran que si vos mirás el Merval para atrás, tiene más o menos 60% de volatilidad anual. Y quienes a veces inexpertamente han entrado a invertir en el Merval en acciones, ¿sí?, se han quemado con leche y hoy la ven quizá como una timba financiera que no es para cualquiera, solo para ricos. Algunos de los mitos que tiene el mercado de capitales. Ese es otro de los mitos que hay, es solo para ricos. Entonces, el ciudadano de a pie lo ve como una cuestión clasista de oligarcas versus el ciudadano de a pie. Y no es así. Hoy por hoy en el mercado de capitales se puede invertir desde 10.000 pesos, ¿sí? Desde 10.000 pesos. Entonces, hay que ver un poco esta cuestión con más profundidad. Sergio Berenstein decía, bueno, estamos los que formamos parte del ámbito privado, los que formamos parte de la academia, con la necesidad de echar luz sobre esto, y por eso es que estamos haciendo aquí en El Hombre de la Bolsa esta encuesta. Y la última de las opciones es, no es así, y encima pianta votos. Solamente de todos mis seguidores que
obviamente no representa, no es una muestra representativa de la sociedad, probablemente el corte social de alguien que tiene celular, que sigue el Twitter, ¿sí? Es de un perfil de quizá una clase más alta que la media de la población en la Argentina. Inclusive así, fíjense que solo el 32% dice, respondiendo a mi encuesta, no es así y pianta votos. Es decir, los que realmente creen que es una frase desacertada la de Massa, ¿sí? Y creen que el resto de la población piensa como ellos, son solo el 32%. Hay muchos que saben que la frase es desacertada, pero están anoticiados o saben o entienden en este juego de campaña medio extraño que hay, donde se dicen cosas para ganar votos, que hay, digamos, un porcentaje de la población que esto no lo entiende, que sigue creyendo que el mercado de capitales es una timba financiera. Y así me voy a ir a un corte, una breve tanda, y después vamos a estar haciendo una pequeña entrevista para ver cómo tradeamos esto en el mercado de capitales. MNT Advisors, un equipo comprometido con la transparencia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. MNT Advisors, el nexo entre usted y el mercado de capitales. Carteras administradas, fondos comunes de inversión, financiamiento pymes y todos los productos del mercado. Trabajamos con las principales compañías del sector, agentes productores bursátiles matriculados en CNB. Encuéntrenos en mntadvisors.com. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 979. Pueden dejarnos sus consultas vía Twitter con el hashtag El Hombre de la Bolsa o a nuestros perfiles @aleebianchi o @tanonimatías. Bueno, seguimos aquí en El Hombre de la Bolsa, como siempre digo, en el acomodado barrio de La Recoleta. Y bueno, impresionante la respuesta que tenemos acá vía Twitter, cómo la gente está votando, el tema de si es o no una timba financiera el mercado de capitales. Hoy habrán notado que estoy más solo que de costumbre. El Tano está en el cumpleaños de su hijo, así que bueno, le mandamos un saludo grande. Escuchábamos recién a MNT Advisors, la consultora del Tano Tanoni, que nos acompaña ahora aquí en El Hombre de la Bolsa. Y estamos ya mismo en comunicación especial con Nicolás Chiesa, Senior Trader de Balance Capital. Nico, ¿estás ahí? Estoy. Hola, Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. Muy bien. Ahí Sí, ya en casa, relajando un poquito después de una tarde movida de trading. Así es. Bueno, muy bien. Contame un poco, ¿cómo estás viendo este escenario? Recién teníamos, no sé si escuchaste, estaba Sergio Benestein charlando un poquito acá y decía, bueno, Argentina inclusive, con Cristina ganando en octubre por 4 o 5 puntos, es manejable desde el Senado a través de un acuerdo con los gobernadores. Vos, este escenario político con volatilidad, un dólar que sube, ¿cómo lo estás tradeando? Mira, Ale, yo te cuento, a ver, un poco mi view. Me parece que, digamos, ya se demostró que con minoría en el Senado igualmente pueden gobernar, digamos, fue el gran miedo que se tuvo cuando este gobierno empezó, y fue demostrando que podía hacerlo, y las cosas importantes que tenía por resolver, digamos, ahí en el Senado, le fueron saliendo, con lo cual eso ya lo demostró. Igualmente creo que el mercado está esperando que realmente se logren posicionar bien en cuanto al Senado de esta vuelta, para empezar a ser más firmes en algunas medidas que todavía no se han llevado a cabo, y creo que el mercado lo va a leer. Si esto es así, si en octubre gana Cristina por 4 puntos, en un principio lo va a leer muy negativo, y después, bueno, iremos viendo cómo el gobierno puede ir manejando eso.
para ir sacando adelante lo que tiene que hacer. Pero me parece que la primera lectura del mercado ante una diferencia así de Cristina va a ser negativa, digamos. A ver, acá Sergio recién nos decía, bueno, las PASO no importan mucho, hay que ver el ausentismo que tienen, no hay, digamos, hay como una apatía para ese electoral, hoy por hoy lo único que tenemos son las encuestas. Vos, si tuvieras que hacer como una línea de tiempo de cuándo pasarse de una cosa a otra, vos hoy las esperás a las PASO con estas encuestas que van saliendo, que dicen quizás Cristina 6 puntos arriba, 5, las esperás en dólares, carry trade, ¿cuál es tu posición, digamos? Mira, yo creo que la diferencia no va a ser tan grande y concuerdo con él que las PASO, digamos, localmente o políticamente, si querés, no van a tener mucho que ver con lo que sea el resultado de la elección final. De hecho, ya ocurrió en el 2015 algo muy muy parecido, digamos. No te termina diciendo nada el triunfo de uno después en la siguiente elección. Pero también creo que va a ser una digamos, algo mal visto, sobre todo por los inversores de afuera que están bastante metidos y sumergidos en lo que es el tema del carry trade, verla a Cristina ganar por 3, 4, 5 puntos de diferencia, porque eso es algo que ellos no van a poder entender, que es cómo alguien al que se lo está acusando de todo esto continúa teniendo tanta aceptación. Entonces me parece que esa primera lectura para el inversor de afuera va a ser negativa y ahí podés llegar a tener un sell-off, digamos, que puede llegar a ser una gran oportunidad de compra para el que tiene claro que la elección, digamos, la final, la de después de las PASO, puede llegar a tener resultados diferentes y donde Cambiemos puede llegar a obtener otro resultado diferente. Entonces vos me decís, a ver, quizá, planteamos un escenario, ¿no? Un escenario posible. Quizá en estas PASO, Cristina saca 5 o 6 puntos, el inversor de afuera, el que vino, todo ese hot money que vino, ¿no? A hacer carry trade, sale a desarmar, hace subir un poco el dólar, el mercado de renta variable quizá recorta. La vez pasada, el programa pasado, hicimos una encuesta y te digo que el 63% respondieron que están viendo un doble techo, ¿sí? Un doble techo en el Merval, ¿sí? Entonces vos me decís, puede haber un sell-off entre PASO y octubre y yo lo aprovecharía para entrar. Exactamente. Yo sí estaría cauteloso porque creo que esto puede generar algún ruido, no le quitaría importancia al resultado de estas PASO, al menos en lo que respecta al mercado, ¿no? Sí me parece que quizás no es tan importante a futuro país, pero el mercado seguro que va a reaccionar a esto y me parece que hay que estar atento y muy expectante de eso. No me jugaría 100% a estar adentro con tranquilidad, porque me parece que un resultado de este tipo como el que se viene hablando le puede llegar a pegar. De todas formas, creo que... ¿Vos cuando me decís cauteloso, qué es? ¿Lo esperás en dólares? ¿Dólares cash? Sí, correcto. No sé si en o sea, sí, o en bonos de dólares cortos, digamos, donde sé que no voy a poder sufrir tanto, digamos, alguna lete quizás, sí, okay. Cosas algo que te rinda algún porcentaje, aunque sea pequeño, pero digamos una inversión en dólares que te rinda un pequeño... Exacto, me rehúso a tenerlos cash, va en contra de mi... Va en contra de tu esencia. Exactamente. Entonces me imagino que sé tu respuesta a la pregunta que hacíamos hoy en la encuesta. Si el mercado de capitales representa la timba financiera, ¿qué decís? Yo no lo llamaría timba, para mí... No, es que... Bueno, eso es lo que dice Sergio Massa acá, que el gran jugador es las pymes y el mercado de capitales es la timba financiera. Le pegaron de todos lados con esto, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Me parece que sí, el mercado de capitales argentino es chico y para ir tomando, digamos, seriedad
y que cada vez vaya teniendo más análisis y más una lógica, tiene que seguir creciendo, pero el cambio que se está viendo en los últimos año y medio, 2 años en el mercado de capitales para mí es enorme, y cada vez los distintos, digamos, participantes del mercado se están profesionalizando cada vez más, porque antes era un mercado muy cerrado, en donde solo participaban los locales, y ahora estás compitiendo con monstruos de afuera, con enormes cantidades de dinero, y si no te pones a la altura de ellos, desde el conocimiento y desde estar atento a un montón de variables que antes prácticamente no se tenían en cuenta, te pasan por arriba. Ahora, a ver, vos me decís, bueno, a ver, si Cristina saca, ponerle 5 puntos ahora en las PASO, puede ser que alguna de este hot money empiece a desarmar, salgan, que haya un sell-off, un recorte, un dólar un poquito más alto, un Merval un poquito más bajo, pero también se habla por otro lado de, bueno, ¿cuándo va a venir, no el hot money, digamos, la inversión real? ¿Cuándo van a volver esos bancos de inversión que en su momento se fueron? ¿Cuándo la profundidad, digamos, del mercado va a cambiar? Pero va a cambiar desde un punto de vista de mayor plazo, ¿no? Porque un inversor de economía real viene a invertir 10, 15 años quizá. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, ¿cuándo crees que se puede dar eso y qué tiene que pasar para que eso suceda? Yo creo que son varias las cosas que, digamos, para que la inversión extranjera directa llegue efectivamente. Una de ellas, y muy importante, que me parece que están esperando, es el resultado de estas elecciones. Yo creo que lo que están viendo, lo que perciben es que si realmente Cambiemos sale bien parado de estas elecciones, pueden ya pensar en 4 años más de un gobierno relacionado a Cambiemos, y eso les da cierta tranquilidad para venir y hacer sus inversiones, porque este gobierno, uno puede estar de acuerdo o no, pero si hay algo que muestra es, digamos, bastante claridad hacia dónde está yendo, ¿no? Entonces, y eso los deja algo tranquilos, digamos. Después, me parece que otra cuestión que falta es un poco el tema de la cuestión impositiva. Me parece 100% relevante. Hay una presión impositiva en Argentina monstruosa, y me parece que es una de las claves para que esto arranque. Si vos te empezás a fijar a los sectores que más o menos se les tocó un poco eso, enseguida arrancaron picando en punta. Sí, ¿no? El agro, la minería. Exacto. Entiendo yo la posición del gobierno, ¿no? Que realmente con un déficit fiscal como el que tiene, le es realmente complicado, y ahí está la famosa, así como que, ¿cómo destrabamos esto? Si yo bajo primero los impuestos y entonces después esto me genera un boom, o si primero empieza el boom y después bajo los impuestos, y ahí es como que donde no termina de arrancar la cosa. Me parece que es una decisión que van a tener que tomar sin dudas si salen airosos de esto. El boom antes de que bajen los impuestos lo veo medio complicado, no sé, a veces uno tiene una visión media tremendista de la cosa, pero no estamos de acuerdo. Por más que haya una fuerte victoria de Cambiemos, vos decís que viene la inversión antes de la, digamos, del cambio de competitividad de Argentina. ¿Puede venir? Creo que es un poco de las dos cosas, pero si empezás a mostrarle guiños de que estás trabajando en pos de eso, y empezás a tomar ciertas medidas que le haga leer al inversor de que esto va a ocurrir, que quizás no es ya mismo, pero me parece que de a poco algo vas a empezar a ver. Hay un fine tuning que hay que hacer ahí, entonces. Te quiero llevar a tu especialidad. Vos sos trader, vos mirás el mercado todo el día. Tenemos muchos inversores ahí detrás de los parlantes, escuchando, operando, tratando de sacarle algún fruto a sus ahorros. ¿Qué sectores te gustan más? ¿Qué acciones? ¿Dónde te colocás? Mirá, no sé si te nombraría alguna acción en particular. Me gusta más hablar así por sectores. Me parece que el sector bancario lo veo bastante caro. Los bancos están, saliendo
sus participaciones los accionistas y qué sé yo, me da la sensación de que yo a los bancos ya a estos niveles los veo caros. Me pasa algo parecido con las petroleras, sobre todo YPF. No veo el precio del petróleo progresando mucho. YPF está laburando acá en Argentina, donde la inflación crece y los sueldos le van a aumentar, y me parece que se le va a complicar también. Me gusta sí mucho todo lo que es el lado de los utilities, todas las empresas que están, viste, ahora el gobierno está empezando a rever varios contratos, a sacarles, a dejarles levantar las tarifas y demás, sea transportadoras de gas, distribuidoras de gas, autopistas. Todo ese sector me parece que tiene un gran potencial. Bueno, muy bien. Clarísimo, Nico Chiesa, y se nos va el programa. Entonces, no te gustan bancos, no te gustan petroleras, pero sí todo lo que es sector público, utilities, y todo lo vinculado a tarifas a partir, digamos, de la corrección que está haciendo de la normalización tarifaria. Exactamente. Bueno, así pasaba Nico Chiesa por El Hombre de la Bolsa, la gente de Balance Capital. Un abrazo, Nico, muchas gracias. Un abrazo, Ale, gracias a vos. Bueno, chicos, se nos bufó el programa, un programón. Tuvimos a Sergio Berenstein, Nico Chiesa de Balance. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes, aquí en El Hombre de la Bolsa, 19 horas, con un poquito de mercado o timba financiera.